Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a todos. Buenas noches, Enrique Merenda. Buenas noches, Juan Carlos, a los televidentes y a los oyentes de CNN Radio en el 94.1. Bueno, sin duda que ayer la noticia fue acaparada por lo que pasó en Santa Fe. No tengamos en cuenta que este es el tercer distrito en importancia del país en cuanto a número de habitantes. Y era una elección que, si bien eran paso, eran muy seguidas tanto por las fuerzas políticas como por la ciudadanía. Así es, una elección en donde hay varias cuestiones a apuntar, si te parece. Sí. Una, otra vez, no fue a votar tanta gente. Es decir, ya hay un estándar a nivel país en donde al menos 30% de la población no va a votar. Siendo obligatorio el voto, aclarémoslo. Estamos en los niveles casi de los países donde no es obligatorio. Entonces, 70%, puede ser 68%, puede ser 72%, si le sumamos los votos en blanco, ya es un tercio de los votantes que no les interesa elegir candidato, por diferentes motivos. Sí, pero digamos, entre las suposiciones, hay un sector que tal vez sean los menores de 18 años, que tenían un candidato que se les ha caído. Esa tercera fuerza que parecía que era Milei, en el interior del país al menos no existe. Eso está claro. Sí. Pero hay otra gente que no está ilusionada con ninguno de los candidatos. Y es como que la gente ya se cansó de votar en contra de y quiere votar por algo. Es un análisis subjetivo, por supuesto, como toda opinión. Sí. Y gente que dice, ¿para qué voy a votar si no cambia? Bueno, lo otro es que por tercera vez ha habido un ganador claro en la interna de Juntos por el Cambio, que es un poco la que estaba en juego acá en Santa Fe. En este caso, Puyaro, que era el candidato que a nivel nacional Horacio Rodríguez Larreta apoyaba, si bien el tema de narcotráfico, que es un tema muy fuerte en Santa Fe, él había sido ministro de Seguridad, pero fue moderado también él, sí, en la interna, con una Carolina Lozada, periodista, con su carrera principalmente hecha en Buenos Aires, no en Santa Fe, en donde fue muy dura, entre otras cosas, ligó al que ganó con el narcotráfico, con lo cual ni los opositores se animaron a tanto. El candidato ahora oficial de Juntos por el Cambio fue bastante moderado, incluyendo incluso a todos los sectores, y apenas terminó la elección convocó incluso a quienes lo habían criticado. Y acá una curiosidad en el mensaje, porque da la sensación que el santafesino no quiere enfrentamientos incluso armados. El mensaje de Patricia Bullrich, que es muy duro respecto al narcotráfico y a cómo combatirlo, que tenía su referente en Santa Fe, que era Carolina Lozada, perdió el discurso de Patricia Bullrich, y Lozada, como decía Juanca, que había ligado a Puyaro al narcotráfico, también perdió. Aprovechemos, está con nosotros el senador nacional Roberto Basualdo, y aprovecho para una pregunta que surge de Santa Fe. ¿Será que el argentino quiere cambio pero moderado, no con extremos? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que tenemos que llegar al diálogo moderado, porque después tenemos que sacar todo por consenso en el Congreso. Si está en el Congreso, salvo que quieran cerrar el Congreso, que no, indudablemente que no sería algo democrático, pero en el Congreso tiene que dialogar para poder sacar las leyes. Ninguno va a tener amplia mayoría para decir qué ley puedo sacar, y me parece bien que tampoco tengan esa amplia mayoría, pero sí que podamos dialogar, que podamos consensuar y que podamos decir, bueno, ¿por qué rumbo queremos ir? Es decir, indudablemente creo que todos quieren ir por el mejor, pero el mejor de uno no es nada que ver con el mejor del otro, ¿no es cierto? Yo con la parte económica del gobierno actual no concuerdo absolutamente para nada, pero bueno, si en algún tema también debo concordar, ¿no es cierto?, a ver qué podemos dialogar y qué podemos hacer, y seguramente cuando si nosotros los toca gobernar el orden nacional, bueno, creo que tienen que tener un diálogo para poder sacar las leyes necesarias para poder contra hoy el narcotráfico. Necesitamos leyes que lo apoyen todas las medidas que podemos tomar, pero con leyes apoyado como corresponde, y en la parte económica también. El otro mensaje que creo que deja Santa Fe es que hay cuestiones locales donde no lo entienden ni los encuestadores ni el periodismo porteño, y por eso se equivocan tan fuerte. En esta elección los encuestadores erraron todos, y los periodistas de los medios de difusión todos. Sí, daban un empate técnico, teóricamente. Hay cuestiones locales que no escapan
al criterio de ellos. Creo que es otro mensaje que dejó Santa Fe, ¿no? Y hoy escuchaba hace un ratito más una persona de Santa Fe y le decía, bueno, ¿por qué perdió Losada? Y dice, porque hace muchos años que no está en la realidad de Santa Fe. Dice, aparte de la estructura que estaba más con Puyaro, Losada hizo toda su carrera en la ciudad de Buenos Aires. Y el santafesino lo veía como alguien que había venido de afuera a querer gobernar y no entró. Fíjate el discurso de alguien que lleva muchos años, como yo demasiado tal vez en periodismo, pero va analizando los discursos. El discurso de Rodríguez Larreta lo va adecuando a cada lugar, pero es siempre el mismo mensaje. Pero es, ustedes tienen tal y tales cosas y tienen mucho futuro. Es un discurso que repite con variantes, pero con la realidad local, se informa. El discurso de la otra candidata, en cambio, es ella, lo que ella propone y la fuerza necesaria para producir el cambio. Son dos proyectos bien distintos, bien distinguidos. Eso tal vez hace que sea interesante la interna de Juntos por el Cambio. Yo no creo que en la elección general el peronismo vaya a perder con esta paliza que recibió hoy. Va a ser mucho más cerca las diferencias. Sí. Pero en estas internas, que son las PASOs, la gente se volcó, ese sector independiente, a votar por uno u otro de los candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Imagínate que el peronismo ha sacado la peor elección desde 1983, sacó 28 puntos. Claro, yo creo que para alguien que está en el gobierno es difícil que se repita una elección tan mala. Va a sumar, no sé si le alcanza o no creo. Hay 35 puntos de diferencia, hay mucha diferencia, pero que no va a ser la misma diferencia seguramente cuando sea la general por una cuestión de lógica, no es de simpatía o no simpatía, es de lógica. Así es. Bueno, la cuestión es que ganó Juntos por el Cambio, dentro de eso las PASO, porque si bien no son elecciones, se fija uno en los resultados finales, y estuvieron dos personas que buscaron capitalizar esto. Por un lado, Rodríguez Larreta a nivel nacional, y por el otro lado, Martín Lustó en lo que es también esta interna que tiene con Jorge Macri. Está bien, pero porque más que la interna... Pero lo liga mucho Lustó en ese sentido con Rodríguez Larreta. Claro. Por eso te digo, él se muestra como el candidato de Rodríguez Larreta. La apertura de Rodríguez Larreta dentro de su espacio, que destacó el caso de San Juan, sí, y dijo concretamente, es una apertura amplia. Hemos estado ligados no con un partido del PRO solamente, sino con partidos provinciales de origen peronista, que en algún momento fueron sus principales dirigentes peronistas. Lo dijo anoche Rodríguez Larreta. Sí. Y esta es la apertura que no llega Bullrich y Rodríguez Larreta. No sé cómo lo ve, senador. Sí, indudablemente, creo que lo que tienen que Larreta y Cambiemos también han abierto todo en algunos lugares con partidos provinciales, aparte con los partidos que podemos, el radicalismo, el PRO, que son los tradicionales, con el ARI, creo que están abriendo. Dentro del bloque, tal, por ejemplo, en el bloque nuestro del Senado está Luis Juez, está Gabriela González Riolo, que es de Claudio Poggi, y bueno, estamos nosotros, que somos partidos provinciales, pero integramos el interbloque con Cambiemos, ¿no es cierto? Importante poder abrir y en cada lugar algún candidato, piden los candidatos que miden más y en esos candidatos tienen que apoyarlo todo. Salvo en el caso de Santa Fe, que eran dos candidatos muy fuertes. Acuérdense que la interna del 2021, no hace tanto, le ganó Carolina Losada para legisladora, para senador nacional, al candidato que ganó en esta oportunidad. Sí. Entonces, bueno, pues era una interna muy compleja, que es bueno también que tener la interna, no hay ningún tipo de problema. Queremos llegar al mismo lugar, ¿por dónde queremos ir? Bueno, indudablemente que se defina en la interna. Ahora, algo que sobresale también es que el radicalismo existe. Sí, y había sido ninguneado en la anterior gestión de Macri y hoy demuestra que está teniendo en varias provincias un protagonismo importante. Empezando por los candidatos a vice. Empezando por el candidato a vice. De los dos. Sí, de los espacios, no, y están bien y tienen estructura, y acá en San Juan también tienen, a veces no tienen gente tan instalada en algunos sectores para encarar una elección, ¿no es cierto?, para la cabeza de elección, por instalaciones, ¿no es cierto?, pero no es que tienen militancia y lo tienen en todas las provincias y en todos los departamentos también. Bueno, enseguida vamos a hablar un poco de cómo ve la realidad del país y lo que viene, porque yo creo que ya todo, para analizar el presente hay que analizarlo desde el futuro hacia acá. No podemos partir del pasado hacia acá, eso ya pasó, ya fue. Hay que analizar cómo pensamos que van a ser los próximos 4 años y hacia dónde va el mundo, y con todos los elementos nuevos que hay.
desde la inteligencia artificial, la globalización, todos los fenómenos que se están produciendo. Enseguida charlamos de eso. Vamos con otras noticias. Hoy, durante 7 horas estuvieron hablando en la paritaria ministra de Hacienda, ministra de Educación y los gremios UDAP, UDA y AMET. Había dos partes diferentes dentro de lo que era la discusión. Una tenía que ver con los porcentajes de aumento, porque habían pedido que septiembre, que es el 10% que queda, se pase para cuando se cobre julio, ahora a principios de agosto, pero aparte discutir de acá a diciembre cuáles serían los porcentajes nuevos de aumento, siempre respetando que estuviese sobre el 30% el docente que menos ganaba según el salario mínimo asegurado de la Nación y un 5% por sobre la inflación, el empleo público en general. Pero aparte, los gremios fueron con un reclamo fuerte de parte de los docentes que no se achicara la pirámide. Porque lo que planteaban es, hoy un docente con 15 años de antigüedad está cobrando casi igual que un docente de nivel inicial, por asegurar este 30% sobre el salario mínimo asegurado. Entonces decían, bueno, pasemos más cosas al básico. Eso más o menos se ha acordado. Lo que no está acordado los porcentajes, se terminó la reunión, ahora tienen que votar los gremios docentes, no hay mucha expectativa que lo aprueben con esto porque no hay un ofrecimiento concreto y van a tener que reunirse para seguir discutiendo. El achatamiento de las pirámides, yo no sé si viene por que hay gremialistas que lo sostienen o no, pero se da en todas las actividades. Fíjese lo que pasa con los médicos, vale lo mismo para las prepagas, para los sindicatos, un médico con experiencia, con especialización y demás, que alguien que recién se recibe. Y esto no es lógico en ninguna actividad, por más que quieran. El sindicalismo igualitario murió en los años 80 en Europa, y creo que en el mundo también. No hay igualdad ya. El que más se prepara, más posibilidades tiene. La meritocracia existe, por más que al presidente no le guste. Y no se está vendiendo tiempo. No se vende tiempo. Eso eran otros tiempos cuando el trabajador estaba en una línea de montaje y trabajaba así. Hoy ya no es eso. Uno contrata capacidades. Es así. Por supuesto, y siempre estamos nivelando para abajo, no para arriba. Claro, este es el tema. Y esto es lo que el sindicato de los docentes lo advierte y ve, miren, así como están las cosas, lo que hace es que porque achicamos esa pirámide. Achicamos esa pirámide. Y entonces ya no hay jerarquía. Porque la jerarquía, entre otras cosas, está en el sueldo. En las jubilaciones pasa igual. La jubilación peor todavía. Juanca, apareció un cartel misterioso sobrevolando Roma. Sí. En este caso fue en Ostia. Ostia es la playa más cercana que está a Roma, justo en verano, con 40 grados de temperatura. Con temperaturas extremas que están habiendo. Extrema. Había mucha gente en la playa y un cartel que dice Benedicto no ha abdicado. Y no se sabe si es una publicidad o es un reclamo por el Papa Benedicto, que el antecesor del actual Papa Francisco. Y como nos gustan las teorías conspirativas, sí, es decir, siempre es mejor, es más divertido leer el Código Da Vinci que lo que puede ser la historia, porque siempre las teorías conspirativas dicen que él nunca tuvo la voluntad de abdicar y ya empiezan a haber toda una serie de versiones y Benedicto lo obligaron, apareció eso, o realmente era su voluntad. Yo he cubierto 2 años en el Vaticano, puedo hablar de esto, pero creo que hay cosas que es mejor un silencio piadoso sobre esto. El Papa realmente no era suficientemente fuerte para enfrentar los problemas que tenía que enfrentar. Que eran internos. Que eran internos. Uno que era el Banco Vaticano y otro es la situación de los sacerdotes, donde acusado de pedofilia. La pedofilia. Eran los dos temas fuertes que tenía. Recordemos que él abdicó después que se filtrara información sensible que solo sabía su entorno más íntimo. Sí. Entonces a partir de ahí él dijo, ya no puedo. Ya no puedo. Pero él lo dijo públicamente. Ahora yo no creo que esto sea por una intención. Hay una persona, Andrea Cionzi, sí, que ha sacado un libro. Que ha sacado un libro sobre esto y muchos dicen, con un simple pago de un avión que pase así, es publicidad gratis para su libro. En todo el mundo. Exactamente. Señor Merenda, yo quiero... ¿Qué pasa con Messi? Lo de Messi es, digamos, un retiro de lujo, como pasa a veces, gente millonaria tiene un retiro de lujo, se instala en una isla, hasta tiene nombre propio. ¿Es un retiro de lujo o es el comienzo de que el fútbol va a crecer en Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que como primer punto es
disfrutar la última parte de su carrera. Tiene Disfrutar 36 años. sin las presiones que imponía el Barcelona, sin las presiones y todo lo extradeportivo que le tocó vivir en París, como primer punto. Y creo que como segundo punto tiene alguna relación con el Mundial de los Estados Unidos. Claro, si aparte ganas plata. Y si gana plata, que ese no debe ser el problema principal para Messi. Lo concreto ahora es que se abre una puerta muy interesante para jerarquizar la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque sigue la Conmebol ahora con la idea de invitar a participar equipos de la CONCACAF. Eso sería muy bueno. La cuestión es que va último este equipo. Claro, pero va último en su zona. Ha perdido 3-0 el viernes, antes de la presentación. No, pero si va... dicen que van 2 o 3 jugadores más Ya está importantes. Sergio Busquets, que Y fue está presentado Sergio ayer. Busquets, está Jordi Alba y se está negociando con Luis Suárez. Y no sé si Pérez no va también. Eso era a fin de Eso año. Y Pérez sería, puede ser. sería Sería interesante, importante muy eso. importante. Para el fútbol de América. Y el Tata en general. Martino técnico. Roberto conoce bien Estados Unidos, no sé si está interiorizado el fútbol, pero es difícil cambiarle los gustos al americano medio. Ellos tienen sus deportes, No, pero ojo, está avanzando bastante. está avanzando. Está avanzando, el fútbol bueno, se practica mucho en las plazas, hay arcos normales, el fútbol nuestro. En los coles. Sí, en los colegios, en las plazas, en todos los lugares, hay mucho. Hay canchas también que alquilan. Más, en Estados Unidos está entrando un tema nuevo ahora que antes ni se usaba, ni se conocía el pádel, por ejemplo. También ha empezado a estar algunas canchas alquiladas a full. Te quiero decir, pero nada que ver con el fútbol, esto recién empieza, ¿no es cierto? El fútbol es ya un deporte casi masivo en Estados Unidos. Y hay una Sobre todo en la parte de Miami, donde lo estoy diciendo. hay un porcentaje de latinos importante ya. Claro, por que eso están pesan. todos practicando y con las camisetas y todo. Te pasa una plaza de niños que hay, están jugando la pelota, ¿no? Dicen que el fenómeno Malvado. se da sobre todo en los chicos. Cuando sí. son más grandes ya adoptan otro deporte. Por ejemplo, el básquet, el béisbol. Sí, pero los chicos están más que antes por ahí los veía con un arco de básquet, ahora con un arco de fútbol. Bueno, eso, Se compara, y no sé si es comparable por la diferencia de épocas que hay, Lo de que ha Pelé. superado, claro, la llegada de Pelé a los Estados Unidos, al cosmos. Son épocas distintas. Hay internet de por medio. Y sin internet llegó Pelé, con internet llegó Messi. Yo creo que los dos le han dado un impulso muy importante, sumado a esto al Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94, que fue el despegue. está bien. Exacto. Bueno, duro los conceptos de Monseñor Jorge Lozano, Juanca. Si recordemos que, más allá que es arzobispo en San Juan, Jorge Lozano en la parte de pastoral de la iglesia tiene muchísimo peso. Sí. Incluso ha presidido la pastoral durante varios años y siempre cuando él habla de los temas sociales es tema nacional. Sí, sí. Es tapa, digamos, es título importante en los diarios nacionales. Y ahora ha hablado de la pobreza, cosas que no son novedosas, pero al hacerla institucionalizada y al decirlo, una persona con tanto peso en ese tema dentro de la iglesia tiene su fuerza. Y es algo que yo creo que interpreta un sentir generalizado. Es decir, si son pocos los que se benefician con un sistema, hay que tener cuidado, porque el vecino que no se beneficia pasa a ser su enemigo. Entonces las sociedades que han avanzado es donde las cosas están mucho más equilibradas. No hay ninguna sociedad con desigualdades grandes que haya podido progresar permanentemente. Puede ser durante un tiempo, pero no en forma permanente. Y yo creo que la iglesia está apuntando ahí. Así es. Bueno, este es el otro tema que quería tocarlo. En el Nuevo Mundo de esta semana, de hoy, que se está ya distribuyendo, en la página de la libreta sale, miren el pajarito. Esto es una nota hace 30 años que hizo el Nuevo Diario sobre el último fotógrafo de la plaza. Este es un señor Daroni. Este Daroni era de tercera generación fotógrafo de plaza. Él lo heredó de su padre, que lo heredó de su abuelo. Y esa máquina, ese cajoncito, era además de una máquina, era de un objetivo, era un laboratorio. Ahí mismo se revelaban las fotos y se entregaba. Fíjense que eran épocas donde no estaba el teléfono celular. Hoy en día nos parece que eso no existió nunca. Pero antes salía un conscripto del regimiento y se iba a tomar una foto en la plaza. Y él contaba en esa nota que los lugares preferidos donde está parado este señor, al lado de donde están los zapitos, ¿no? No los cuento. Y si no, al lado de las estatuas. Pero hay que estar quieto.
había que estar quieto un ratito en la exposición y no se decía whisky para mostrar la sonrisa, sino miren el pajarito. Y el pajarito iba a salir de ahí. Bueno, es una época que habla de los cambios que ha habido en una sociedad y que muchas veces no lo percibimos porque nos parece que todos lo hemos vivido. Anoche hablábamos con el doctor Silvio Aguilera, precisamente, de que nos parece normal que uno agarre un teléfono y pueda hacer un cálculo que antes era con una tabla de logaritmos y haciendo cálculos de raíz cuadrada y cosas, y ahora nos parece que es normal y lógico que en un segundo tengamos la respuesta. Y va a llegar un momento en que todo va a ser más rápido. Fíjense lo que pasó con la vacuna. En 2 años se hizo lo que se tardaba 10 años. ¿Le llamarán vacuna o no le llamarán? Pero el hecho es que pararon, de alguna forma se paró la pandemia. Seguro. Y eso es un resultado que a la ciencia es importante, pero que además la tecnología lo posibilitó, no solamente el conocimiento médico. Sí. Bueno. Hay unas imágenes que prepararon lo que es cuando alguien es habilidoso en serio. ¿Ah, sí? O sea que Stephen Curry ha sido 2 veces elegido el mejor jugador, el jugador más valioso de la NBA, es el mejor tirador de triple de toda la historia de la NBA. Esto es lo que hizo el fin de semana. Hoyo en 1. Pero hace un hoyo en 1 un jugador de básquet. Él es jugador de básquet, es aficionado al golf, y ahí se lo mira cómo festeja. Hoyo en 1. Ahí lo que te das cuenta... La coordinación del tipo. La coordinación perfecta que tiene. Que tiene un gran deportista, un deportista de élite, ¿no? Él te hace triple de mitad de cancha en básquet sin ningún problema, hace tiros imposibles, y en el golf también. Quizás si él hubiese sido golfista hubiese llegado a ser también número 1. Acordate de Maradona, que empezó a jugar al golf y se mezcló rápidamente entre los que sabían jugar al menos. El Beto Alonso pasó lo mismo, jugaba con Menem al golf. Bueno, ¿por qué? Porque tienen una coordinación muy especial los deportistas de élite, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ya no es época de prócer, pero si a esta nueva generación le preguntamos quién puede ser el arquetipo que represente a una generación, pensarían en un médico, no en un político. Tal vez en el doctor René Favaloro. Vamos al corte recordando un pasaje de una entrevista que le hicieron a Favaloro. Escúchela. Acá, entre quien entre, radicales, peronistas o el que sea, la primera medida que tienen que tomar es investigar todo lo que se tiene que investigar y meter en cana, para que me entienda todo el mundo, todo aquel que hizo macana. Entonces la gente va a empezar a creer. Esa es la primera medida. Yo le puedo asegurar que esto sirve para el país. Escribí los 10 puntos, le dije, señora, que quiera venir a trabajar acá, tenemos un consejo ejecutivo, tiene que cumplir con esto. Si no cumple con esto, vaya a buscar trabajo a otro lado. La primera dice honestidad. La segunda dice trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límite. Si los argentinos no van a hacer esto, señores, no hay solución de ningún partido político. Evitar ser influenciados por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. Yo soy peronista, soy como el hincha de Boca. El otro radical, entonces hincha de River. No puede ser. Cuarto, sus contribuciones tendrán valor si solo son el producto de su libre albedrío, libertad. Entonces, sin libertad no quiero nada. No apartarse nunca de la ética y comprender que la misma está condicionada por la moral. Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. El yo ha sido reemplazado por nosotros hace ya bastante tiempo. Estoy cansado del yo-yo. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad. Y nada más que la verdad, decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. El objetivo básico de nuestra tarea y por ende el único que gozará de privilegios será el paciente. Siempre me canso de decir, el único privilegiado es el paciente. Ahora, el paciente es el país, entonces el único privilegiado es el país por encima de todo. Y el último solamente llegará a gozar de lo realizado cuando su alma sienta, en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio verdadero es el que proviene del placer espiritual, limpio y sereno del deber cumplido. Entonces, esto es de la Fundación, se lo podría servir para el país. Enseguida, en el próximo bloque, vamos a charlar mucho sobre reanimación RCP. Pero, además, yo quería preguntarle, aprovechando que está el doctor Silvio Aguilera, ¿cuándo uno puede considerarse tranquilo que está preparado para una emergencia? Porque hay una parte que es responsabilidad del Estado, otra parte que es de los prestadores de servicios, pero hay una parte donde también somos corresponsables las personas. Supongamos, nadie está preparado para actuar en el caso de que una ACV, de un infarto,
¿Dónde tengo mi carnet? ¿A dónde tienen que llevarme? ¿Quién tiene que hacer? ¿Cuál es la persona dentro de mi casa que va a manejar esto? Estos son problemas también reales. Sí, la emergencia médica, buenas noches, gracias por invitarme, muy generoso. La emergencia médica es como cualquier otra especialidad médica, está inserto dentro de un contexto y dentro de un programa de salud. Entonces, y sabemos que la salud en Argentina, el sistema de salud es un sistema fragmentado, donde está el sistema público, el subsistema de obras sociales y el subsistema de la medicina privada. Entonces, la emergencia sí, pero también es el mismo problema que pueden tener si yo tengo un tumor en el cerebro, estoy preparado y cómo y a dónde concurro. Desde el punto de vista de la medicina como cuidado, como organización, estamos los servicios de emergencias hospitalarios y prehospitalarios. El hospitalario uno decide por cercanía, por confianza, por comodidad o porque su cobertura le dice que puede acceder a ese lugar. Cuando tiene una dolencia accede a ese hospital, público o privado. Y por otro lado existe la medicina prehospitalaria, que en Argentina se ha desarrollado, en Latinoamérica es la que más se ha desarrollado desde los años fines de 70, 80 más o menos. Y hoy es un aparato muy importante en donde vamos a la casa del paciente. Esto no es en toda Latinoamérica, cuando uno lo ve no es Latinoamérica. Y vamos por una gripe, por un infarto, por un desmayo, un paro cardíaco. Hay muchas sociedades europeas, en Estados Unidos y Norteamérica, donde se va solamente por la emergencia. Si uno llama y dice tengo una gripe, bueno, vaya al centro de salud. Entonces, el tema sería a lo que vos planteás, ¿qué tenemos que estar preparados para qué? Y acá hay dos cosas. Una, lo que vos decías, lo que es primeros auxilios, es decir, hago un curso de primeros auxilios, porque si yo me corto con un cuchillo accidentalmente o con un vidrio y empiezo a sangrar, ¿qué hago? No tengo tiempo, digamos, alguien me tiene que ayudar. Entonces hay que tener un curso de primeros auxilios para reconocer y poder actuar. Y lo otro es saber cómo reconocer las dolencias emergentes más importantes. Y hoy mencionaba, en general, en el mundo occidental, las dos que llamamos pandemias más importantes son las enfermedades cardiovasculares y el trauma, ¿no? Sí. Para el trauma, siempre hay una palabra que nosotros la tenemos prohibida, que es accidente. Sí. No existe para nosotros el accidente, no existe. Claro, hay que decir, no fue un accidente, iba a 100 kilómetros por hora y crucé en rojo y choqué. No fue un accidente. ¿Cómo no fue un accidente? Entonces, de las otras especialidades que vos hablabas, lo que te preguntaba, Juan Carlos, porque en esta influyen dos cosas, el tiempo y los nervios. Seguro. Decir, uno se prepara para ir al médico para una consulta de otro tipo, pero en esto no se prepara. Entonces, si uno no sabe bien dónde está el carnet de la obra social, buscarlo en ese momento es complicado. Si no sabe a quién llamar de servicio de emergencia es complicado. Te doy un dato. Acá hay un número que debe estar en todo el país, que es el 107. El 107. Llamas al 107 y en una computadora dice si vos perteneces a una obra social o no. Si está en la vía pública o no. Y en esa prepaga, a lo mejor, que uno está pagando permanentemente, no tiene ambulancia. Y entonces el servicio público no tiene la obligación de irte a buscar con una ambulancia. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pero ahí pero volvemos, Juan Carlos, al inicio a lo que yo te decía, de la segmentación y de la fragmentación del sistema de salud. Claro. Entonces, el sistema prehospitalario tendría que ser un sistema único. El ejemplo más claro que uno dice de la medicina más liberal que hay, ¿dónde está? Estados Unidos. Sí. Y sin embargo, hay un solo número, que es 911. Hay muchos sistemas de salud que son seguros de salud, pero vos tenés que llamar al 911. Y el 911 después te mandará a alguno de estos sistemas privados. No está el SAME. En medio de los nervios, vos no sabés qué hacer. Y que me mandan a otro lado, yo lo insulto de arriba abajo. No queda otra alternativa. Y esto pasa. Entonces no estamos preparados para esto. Como yo recuerdo cuando era estudiante, hace muchísimos años, me hicieron aprender de memoria los ríos de la Mesopotamia. Todavía puedo hablar del Éufrates, del Tigris, de todos esos ríos. Pero no nos dieron un curso de primeros auxilios. Ni nos enseñaron a nadar en vez de tanta gimnasia que nos hacían saltar cajones. Pero yo creo que ahí, Juan Carlos, ¿no? Cuando empezamos, vos decías del Estado, creo que hay un rol en la salud muy importante del Estado. Una parte del Estado. Pero ¿quién va a hacer
las campañas de promoción y de prevención. Está bien. Queremos hacer una prevención por el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular y el infarto del corazón son las dos cosas parecidas. Se nos tapa una arteria, en una del cerebro y otra en el corazón. Hoy la mayoría de la gente sabe que si tiene un poco de dolor de pecho puede ser un infarto. Pero la mayoría de la gente no sabe que si un brazo se le cae un poquito o tiene un poquito de dificultad, puede ser un accidente cerebrovascular. Y en los dos casos tenemos unas pocas horas para actuar. Entonces, ¿quién es el encargado? ¿Es la obra social, hoy vos decías, de los docentes que le comunique a su gente cómo se previene un accidente cerebrovascular? ¿O la obra social del que sea? ¿O es el Estado que de alguna manera tiene que hacer campañas Mario, pero informando? Silvio, hemos vivido cerca con una compañera de mi mujer, tiene un problema de dolor de pecho. Con estas consultas médicas, y te dicen, debe ser la hernia de hiatos. No, era un accidente cerebrovascular, no sé cómo la saca. Estas son las cosas que no se pueden Tenemos otra manejar. cuestión también. No es espontáneo. Si uno va a autorizar una ecografía en la obra social por una cuestión preventiva para ver cómo estás y si tenés algo poder hacerlo, no te la autorizan. Tenés que ponerle que tenés una enfermedad. Cuando uno dice, tendría que ser al revés. Traten de cubrirnos cuando estoy sano para que no tenga una enfermedad. Hoy cuando hablaba el senador y hablaban de política, digamos, la salud es una cuestión de política, no es una cuestión privada de cada uno, el que puede y el que no. Y creo que es uno de los puntos que decía el senador, donde hay que hacer consenso, es en la salud. Sí. ¿Qué sistema de salud queremos? Nosotros gastamos el 10% del PBI en salud, el 12, más que, o el 12, más que el resto de Latinoamérica, nos supera a Estados Unidos, Norteamérica. ¿No? Y entonces, y logramos una salud con equidad, con acceso a todo el mundo, no. ¿Y por qué gastamos tanto? Bueno, pero esto es un tema de Estado. Esto no significa que la salud sea estatal. La articulación médico-privada. Algo no funciona. Totalmente algo no que no funciona. Cuando alguien viene y me dice que ha comprado un medicamento en España y le ha costado sin obra social más barato que yo que tengo una prepaga que me cuesta muchísimo pagarla, digo, algo no funciona en la Argentina. Y cerramos los ojos ante eso. Bueno, esta es una realidad. Totalmente. Ahora estamos preparados, Juan Carlos, para un cambio, y senador, para un cambio de estructura, esta estructura que decíamos, estos tres sistemas que conviven, ¿estamos preparados para hacer un cambio y decir, vamos a ver qué es lo mejor para todos? No es lógico que una persona jubilada de más de 70 años le den un turno para hacerse una tomografía dentro de un mes y medio a las 4 de la mañana. Sí. Y esto está pasando en San Juan. Sí. Están saturados todos por las prácticas médicas que piden los médicos. Ya no hay ojo clínico. Y no por falta de resonador. Porque hay mucho. Hay mucho. Bueno, volvemos. Yo recuerdo una entrevista que en el año 2017 le hiciera al senador Basualdo, en un ciclo que se llamó ¿Qué hiciste con tu vida?, ¿no? Y le preguntaba, pues, él contó su vida, que realmente es digna de analizarla desde diferentes puntos, porque ha sido deportista, empresario, ha vendido su empresa, ha hecho lo que ha querido. Bueno, pero el tema es que ahí dijo, yo estuve preparado para hacer gobierno en el 2003 y ahí jugué todos los cartuchos. Tenía 20 puntos de ventaja y después de pronto se fumaron los puntos y me ganaron por 7-8, ¿no? Y dice, después ya era para acompañar a la gente y ahora sí puedo decir que no voy a ser más candidato. Esto lo dijo hace 6 años. Lo ha cumplido esta vuelta. Exactamente, no, cumpliendo, creo que las palabras hay que cumplirlas, pero más allá de la palabra creo que lo importante es formar un gran equipo como formamos nosotros y que, bueno, no son los nombres, sino son las ideas. Es decir, puede estar usted, puede estar yo, puede estar el doctor, pero si tenemos un buen programa, ¿y quién lo va a ejecutar? Bueno, seguramente que lo pueda ejecutar otro, pero con la misma idea, con la misma pasión. Y se formó un buen equipo que en el 2003 empezamos, trabajamos, formamos un partido en 2005, el partido nuestro, buen partido provincial, se llama Producción y Trabajo, hicimos frente, un gran frente, pudimos unir, tuvimos excelentes candidatos que habían demostrado que eran muy buenos ejecutores, ¿no es cierto?, porque habían estado en la Municipalidad de Santa Lucía, Fabián en la Municipalidad de Rivadavia, habían hecho buena gestión, bueno, que eran muy buenos gestores. Bueno, se pudo redondear con un gran equipo y bueno, hoy podemos decir hemos logrado una parte que ganó la elección. La parte importante es hacer una buena elección, una buena gestión, que eso es fundamental y para eso lo estamos preparando desde hace 20 años, para hacer una buena gestión. En el caso mío no voy a hacer nada porque yo no voy a ser
Nada, ni ¿Tuvo ministro, ni ofrecimiento? secretario, ni director, ni absolutamente nada. De Buenos Aires, ¿le pidieron que sea candidato? Sí, de Buenos Aires tenía para que volviera a ser candidato a senador, ¿no es cierto? Sí, tenía ofrecimiento para que fuera candidato a senador, también de acá de nuestro frente también tenía consenso para que fuera candidato a senador, pero yo también le dije que yo entendía todo, escuchaba todo, que me entendieran a mí, que yo creo que me venía preparando hace 6 años para decir no soy más candidato, bueno, que no soy, que quiero acompañar y no quiero nada, no es que quiero influir en nada. ¿Qué yo no voy a significa hacer... acompañar? Porque acompañar, una posibilidad es estar sobre el hombro de Marcelo Rego y decirle esto No, y la otra no, acompañar para nada. Bueno, como hombre de consulta que cuando le No, puedan... mire, si yo estoy arriba de alguien o queriendo opinar sobre algo, si no me piden, le estaría haciendo un daño al frente. Yo no quiero hacerle un daño al frente. Están preparados. Marcelo Rego fue intendente y nunca me metí en la intendencia de él. Nunca. Estaba, si me pedía algún día una opinión, se la daba, y si no me pedía, pero charlamos de otro tema. Pero hizo una excelente gestión, y Fabián Martín igual. Si alguna vez me piden qué opinás sobre el tema, qué sé yo, de una carrera de auto o de la producción, que algo que me gusta, o del comercio, si me preguntan, con todo gusto. Pero ellos, si tienen su buen equipo y lo pueden solucionar con su equipo, no hace falta que me pregunte, bienvenido sea. Yo no voy a participar armado de ningún gabinete ni nada. Si lo hago, le da daño al frente, y yo no quiero hacerle daño. Roberto, por acción o por omisión, ha sido protagonista de los últimos 25 años, digamos, de la vida de San Juan. San Juan en este tiempo, digamos, no sé si ha crecido o no ha crecido. Eso se lo digo que usted lo opine. ¿Cuál es su resumen de estos 25 años en el que no has tenido una participación activa en el gobierno? Sí, no, en el Ejecutivo nunca tuve en el Ejecutivo. Bueno, San Juan indudablemente ha crecido, han crecido mucho los recursos, el país también. Hemos tenido recursos, lo que lo podemos plantear, podríamos haber crecido más o menos. Bueno, eso va a quedar para algunos, hemos crecido demasiado con lo que teníamos, otros pueden decir para los recursos que teníamos nos faltó crecer. Bueno, es una cuestión de la opinión de cada uno que lo puede decir, y es importante, pero que si comparamos en el 2003 como estamos ahora en el 2023, tenemos más infraestructura, más crecimiento. Algunos dicen con el presupuesto que habíamos tenido se puede hacer más cosas, y podría haber sido, otros dicen no, hicimos demasiado. Bueno, cada uno lo que tiene, pero indudablemente que estamos, si tomamos la partida del 2003 al 2023, estamos mejor ahora. ¿Y usted qué piensa que va a ser el futuro? ¿Cómo lo ve ahora que ha tomado distancia? ¿Va a ser ese clima que ha sido un clima bueno políticamente en San Juan, o ese clima pasó? Yo creo que tiene que ser un clima bueno. Es decir, nosotros cuando hemos sido oposición, hemos sido una oposición constructiva, salvo que veíamos que estaba algo mal, bueno, votamos en contra, pero si al medio vaso usted lo quería ver lleno, vacío, bueno, como lo ves el que está conduciendo, le decimos que le damos la razón. Sí hacíamos pedido informe, que me parece muy bien, cuando alguien que mañana, nosotros vamos a hacer oficialismo y los demás van a hacer oposición, que los pidan informe, que mañana tienen que hacer que vaya un ministro a la legislatura, si tiene que ir, no hay ningún problema. Pero si con buenos modales, como tiene que ser, y preguntar lo que tiene que ser, pero que bienvenido sea. Que mañana lleguen proyectos de ley en la legislatura provincial que sean buenos, pero no le interesa quién sea el autor, le interesa que sea bueno el proyecto. Ahora, usted advierte que ha llegado al gobierno siendo minoría entre concejales, intendentes y diputados provinciales. Sí, por supuesto, no es fácil. Tenemos un tercio de la Cámara de Diputados. Por eso necesitamos mucho los otros legisladores que dependan del gobernador, es decir, que sean afín al gobernador, no que dependan del gobernador, que sean del equipo nuestro. Por eso es muy importante el tema legislativo. Para nosotros es sumamente importante pasar las pasos, es decir, tenemos candidatos buenos, todos son buenos, pero queremos los candidatos que han sido del equipo del gobernador, que conozcan, que, como yo digo, un legislador que depende de un gobernador tiene que cumplir doble turno, doble rol. Uno como legislador y el otro representando al Ejecutivo. Cuando vaya mañana un ministro de acá, acompañarlo a ver al ministro, que vaya con 2 senadores, con 2 diputados a ver al ministro tal o al director tal o a tal área, es mucho mejor. Entonces tiene que cumplir doble turno el legislador nuestro. Uno como legislador normal y el otro también representando al Ejecutivo nuestro en Buenos Aires. Lo pido como opinión, no como definición del frente. ¿A usted le pasó en estos últimos 20 años que mucha gente que se acercó a usted para poder ser candidato, al otro día ya estaban golpeando en la Casa de Gobierno para acusarse? Los que se vengan de aquel lado ahora para este lado, ¿tienen que ir al final de la fila para militar?
tienen que abrirse las puertas. Nosotros no queremos ni que si se tienen que seguir, para nosotros, si quieren seguir del lado que estén, que no hay problema, que si vienen a aportar ideas, bienvenido sea. No hace falta que estén acá, que se pongan la camiseta de nuestro frente, ni mucho menos, ¿no? ¿Quiere trabajar por San Juan? Nosotros también queremos trabajar por San Juan. Bárbaro. Es decir, si le toca ser intendente, quiere hacer una buena intendencia, pero Marcelo lo conozco y sé que le va a dar toda la posibilidad para que haga una buena intendencia, y al que venga a traer una buena idea, pero bienvenido sea. Un diputado viene a traer un buen proyecto, pero ¿por qué? Al contrario, lo vamos a abrir, y si Marcelo seguramente, si el proyecto es bueno, lo va a poner en el Ejecutivo y lo va a hacer realidad. Nosotros queremos nivelar para arriba, no para abajo. Senador, usted parte de la base como con el que uno habla de que el Frente para el Cambio va a ser gobierno nacional. Puede darse que no sea, que gane el Frente de Todos, ¿no? Que gane Massa. Y en ese caso tiene la oposición acá y allá. ¿Cómo ve esa posibilidad, o la ve como algo muy lejano e imposible? No, todo es posible, porque hasta que se cuenta el último voto nadie ganó ni nadie perdió, ¿no es cierto? Pero siempre vamos a tener relaciones, y vamos a tener relaciones cordiales. Es decir, seguramente el presidente de la Nación va a querer lo mejor para el país, nosotros queremos lo mejor para la provincia, y los intendentes quieren lo mejor para el municipio. Entonces, si queremos lo mejor, bueno, lo pongamos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer? ¿Queremos lo mejor? Bárbaro. Bueno, ¿qué hacemos? Como se separan, mañana están padres separados los hijos. Si nadie piensa en la cabeza que la madre o el padre quieren lo peor para los hijos. Teóricamente quieren lo mejor para los hijos. Bueno, capaz que de uno lo ve de una manera, otro de otro, pero busquemos el punto intermedio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nosotros, si nos toca estar con otro gobierno, espero que no, y creo que tenemos mucha posibilidad de ser gobierno en la Nación. Se va a ver en agosto y creo que se va a repetir en octubre, pero de todas maneras, sea el gobierno que esté, bueno, trabajaremos y haremos las cosas ordenadas en nuestra provincia. ¿Le da lo mismo Bullrich que Rodríguez Larreta? Nosotros somos muy buenos candidatos. Gracias a Dios, Cambiemos tiene excelentes candidatos. Uno con un perfil, como lo decían ustedes recién cuando empezaba el programa, y otro con otro perfil. Lo ideal es que sean buenos candidatos. Nosotros estamos, nuestros candidatos a legisladores nacionales van en la boleta más sintonía con Rodríguez. de Rodríguez Larreta. No lo permitieron ir en la otra, es decir, en hacer la Y que tanto necesitábamos nosotros. Bueno, tuvimos que hacer la I latina, que quiere decir que cada candidato a presidente llevaba un candidato a legislador. La lista nuestra, los candidatos nuestros, están en la lista de Rodríguez Larreta. Todos tenemos buenos candidatos en la provincia, legisladores, pero nosotros apoyamos a nuestros candidatos. Le copio un concepto suyo. Sí. Usted dijo alguna vez, lo primero que se deja en casa cuando uno llega al poder es el sentido común. Exactamente. Cuando va a la parte política. Que no lo dejen ustedes en No, casa. Dios quiera que no. Yo digo siempre, pero no al poder, sino a la parte política, estamos incluyendo, yo no tengo poder, pero sí estoy participando en política. Creo que el ser humano, cuando empiezan a participar, el sentido común lo tenemos la mayoría en la casa. Cuando va a la empresa ya pierden un 20-30%. Pero cuando vamos a la parte política dejamos el 80% de la casa. Si en la política usáramos sentido común, el país sería otro, se lo puedo asegurar. Porque a veces, si lo propuso usted, le digo que no. Claro. Y si pensamos lo mismo, entonces si el país, usamos sentido común, si usted quiere lo mismo, está bien, ¿quién fue el autor? Imagínese, nosotros presentamos un proyecto de ley, un programa. Si el gobierno mañana lo ejecuta y le va bien, ¿usted se va a acordar quién hizo la ley o quién propuso la ley? No, se va a acordar que es un buen presidente. Olvídese quién la propuso. Entonces, usemos sentido común. Muy bien, muchas gracias, senador. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a un corte, enseguida vamos a estar con el doctor Aguilera, pero además con Hernán Muñoz, que es operador reanimador de RCP. RCP. ¿Qué es lo que quiere decir RPC? A ver. Reanimación cardiopulmonar. Muy bien. Bueno, Juanca, seguimos charlando un poquito con el doctor Aguilera y después vamos a ver. ¿Por qué no tiene el micrófono? No tiene micrófono. ¿Qué ha pasado? Esto es increíble. ¿Has estado hablando sin micrófono? No, recién. Bueno. Pero Mostremos al menos. Hernán Muñoz es quien nos va a demostrar cómo se va haciendo la reanimación ante un paro respiratorio, como es el famoso RCP, RCP. reanimación cardiopulmonar. Sí. Y la cuestión es que hay técnicas que nos va a ir explicando Silvio con Hernán para ver cómo se hace correctamente.
Bueno, Después seguimos hablando de política de emergencia, ¿no? Y sobre todo esto que planteaba Juanca, ¿qué es la diferencia entre una urgencia y una emergencia, ¿no? Sí, Que no lo para tienen muy nosotros es claro. fácil. Para Sí. lo que pasa es que después lo hablamos, pero a veces es difícil un tema cultural. Digamos, para mí me duele la muela y estoy con un dolor 10 en 10, 10 en 10, para mí es una emergencia. Y vos no me expliqué desde el punto de vista médico si eso me tienen que atender en media hora, me pueden atender en 6 horas. Para mí es una urgencia. Y es una cuestión cultural. Es, Sí, es difícil, digamos, darle esa respuesta en el momento a esa persona. Pero vos sabés que, por ejemplo, me contaba esto un hijo, había tenido un accidente, se cae de la moto, se raspa entero, lo llevan al hospital Rawson por la emergencia, y ahí estaba una nena que casi había perdido toda la mano, y estaba llorando, y entonces a él le tocaba el turno, y dice, no, primero la nena, pero hay gente que se enoja y dice, no, primero yo porque pero llegué es que no primero. es Y esta es la diferencia. La guardia, Es parte de la guardia no es la ferretería que vos llegás y sacás Claro. un turno. En la guardia está lo que se llama el triage. Entonces, ¿a vos qué te pasa? Y yo estoy con un dolor de muela, bueno, vos me duele el pecho, a vos te ponemos número 1 y a él el triage número 6. Ahora, si viene una persona cada media hora, el médico lo va atendiendo, pero cuando tenés mucha cantidad, pocos médicos, o pocos son los necesarios, porque tampoco una gripe hay que atenderla en media hora, digamos. No es una cuestión de turno, yo llegué primero, me tienen que atender. Claro. Es difícil ponérselo en la cabeza a todos nosotros. Y es un tema cultural, que hay que ir educando de a poco. Totalmente. Muy bien, Bueno. vamos a hablar qué pasa, alguien tiene un problema, en este caso, del corazón, ¿no es Claro, cierto? vamos a hablar de la RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿cuándo hacemos reanimación cardiopulmonar? Cuando hay un paro cardiorrespiratorio. Así como cuesta decir RCP, es PCR, al revés. Para los que somos más viejos, es el viejo Partido Comunista Revolucionario. Entonces, por ahí quizá alguien se lo puede acordar. Para los más nuevos, no lo conocieron. Yo no lo conozco. No lo conocen. Bueno, y lo primero, entonces, ¿cómo reconocemos un paro cardiorrespiratorio? Entonces, Hernán los va a mostrar. Cuando nosotros llegamos, la persona que está en un paro cardiorrespiratorio, ¿cómo está? Inconsciente. Está inconsciente, está a lo mejor la esposa No que respira y su corazón está parado. ¿Cómo reconocemos eso, Hernán? Decimos. Entonces llegamos. ¿Estás bien, señor? ¿Me escucha? Ahí está. ¿Me escucha? No responde. No responde. Entonces está inconsciente. ¿No? No todos los que están inconscientes están en un paro cardiorrespiratorio. Yo puedo estar inconsciente por un accidente cerebrovascular, por una intoxicación con monóxido de carbono, porque salía de la estufa, puedo estar inconsciente porque tomé medicación para dormir y se me fue la mano, y puedo estar inconsciente por muchas cosas. Entonces pero es lo primero que digo, inconsciente. ¿Cómo sigo? Yo cómo sé si su corazón está parado o funciona. Lo que tengo que hacer en ese momento es ver si respira, ¿sí? La siguiente evaluación es ver si respira. Para eso uno se toma unos 10 segundos observando el pecho de esa persona a ver si hay movimiento. Espero 10 segundos y no hay movimiento del tórax. Bien, acá tenemos que hacer una diferenciación en qué es lo que hay que aprender si sos un miembro de un equipo de salud o sos alguien que no está en la salud. Alguien que no está en la salud está inconsciente y no respira, decimos está en paro cardiorrespiratorio. Los que estamos en el ámbito de la salud tenemos que tomarle el pulso, pero no podemos a la población en general enseñarla a tomar el pulso justamente en una situación en la cual nosotros habitualmente tomamos el pulso todos los días a todos los pacientes. Entonces, esta es la diferencia, porque alguien que puede estar mirando puede decir, pero yo soy enfermera y me dijeron que había que tomar el pulso. Esto es para lo que llamamos el ego, ¿no? Entonces, Hernán ya dijo, está inconsciente y no ventila, es muy fácil. Si yo me quedo quieto, Pero la ventilación todo se ve. A todo esto. Sí. ¿Ya se ha avisado al servicio? Ahora, entonces él, ¿qué dice? Por favor, usted llama al servicio de emergencias. Diga que hay una persona que está inconsciente y no respira. Si hay un DEA cerca, tráemelo. Y pide lo que pidió un DEA. ¿Qué es un DEA?
son las siglas de desfibrilador externo automático. ¿Por qué? Porque una de las causas más importantes y más frecuentes de que el corazón se pare es una arritmia que se llama fibrilación ventricular. Entonces yo la tengo que desfibrilar. La desfibrilo con un desfibrilador. No, pero eso es un aparato que tienen los médicos, ese aparato grandote que vemos en las películas que chocan, sí. Pero ahora, ya desde hace más de 20 años, hay unos aparatos, mostrarlo así chiquitito, que lo hacen solo. De esto es importante porque hay una ley nacional promulgada en el 2015 y el año pasado, recién en el año 2022, se estableció la reglamentación, que es obligatorio tener un desfibrilador externo automático en diferentes lugares de acuerdo a la concurrencia y de acuerdo al riesgo que tenga ese lugar. Parece una Algunos dan novedad. los pasos a seguir. ¿Cómo? Algunos dan los pasos a seguir. Lo dan. Es para, queda mal decirlo, no dice para tonto, diríamos. Es para aquel que no. Yo ahora te muestro. ¿Vos alguna vez hiciste o no? Hice un Yo te acerco, bueno, y si vos, Juan Carlos, no lo hiciste, te acercás y es tan intuitivo que tiene un botón que dice prender y apagar. Y a partir de ahí ya te indica todo. Claro, pero todo lo Juanca que te plantea otro tema. Lo dejas en una cancha. ¿Qué pasa con el desfibrilador? No, pero aparte hay dos, No está ahí. Lo tienen, hay dos hay que buscar cuestiones. la llave primero. Por seguridad, muchas veces lo tienen guardado en el depósito, con lo cual no está en la cancha. Y lo segundo, muchas veces está guardado hace 3 meses y no saben si tiene batería, no tiene batería. Todo esto es parte de la es clarísimo Tiene que estar en lo que vos condiciones. decís, porque la ley, la nueva ley, te establece lo que se llaman espacios cardioasistidos. Para hacer un espacio cardioasistido y que te dé una certificación y que es obligatoria para algunos lugares, yo tengo que primero hacer una inspección y decir, acá en este lugar necesitamos 1, 2 o 3 desfibriladores. Este tiene que estar acá, este acá y este acá. Segundo, yo tengo que decir, tengo que capacitar a la gente. Y tercero, tengo que garantizar, yo como dueño de ese lugar, que la accesibilidad y que el funcionamiento de esos desfibriladores está siempre bien. ¿Cómo lo hago? Los desfibriladores todos tienen una señal, que es una lucecita verde, que permanentemente centellea, parpadea, parpadea. Cuando se pone naranja, ya la batería anda mal, o los parches hay que cambiarlos. Bueno, hasta ahora no llega todavía el aparatito. ¿Qué es lo que hace uno que a lo mejor demora 10 minutos? Hasta que en llegue el volver? aparatito, ¿qué haces? Listo. Ya hicimos el diagnóstico que la persona está en paro cardiorrespiratorio. Bien, en ese momento, luego de haber llamado a la ambulancia y pedir el DEA, voy a empezar a comprimir el tórax. ¿Sí? La maniobra se llama compresiones torácicas. Hay que buscar el punto de referencia. Hay que trazar una línea imaginaria entre tetilla y tetilla y siempre comprimir sobre el esternón. Entonces, en la mitad inferior del esternón apoyo el talón de la mano, la otra que acompaña, en este caso porque es una persona adulta, me posiciono con el cuerpo y ahí le voy a dar fuerza y velocidad a esta técnica. ¿Sí? Uno tiene que comprimir, ahí sí le voy a decir las características. Hay para que esto sea comprimir bueno. rápido, ¿qué es rápido? De 100 a 120 por minuto. Fuerte, 5 o 6 centímetros. No despegar las manos del tórax y permitir que el tórax se respanda. Si yo comprimo y no dejo que se respanda, no es una buena compresión. Es posible que le rompa una costilla. No hay ningún problema. Es menos riesgoso eso que... Se pueden romper la costilla y cuando más años tiene la persona, menos flexibilidad tiene, menos elasticidad tiene su tórax y es altamente probable que se rompa la costilla. Pero las costillas, cuando se rompe una costilla, yo me fracturé 2 veces la costilla cayéndome y en un choque, la costilla está protegida por dentro y por arriba y por abajo por músculos. La costilla no es como un cuchillo que se mete para adentro y te va a perforar el corazón. Se quiebra y se queda ahí, no hay ningún problema. Así que no tengan miedo, diríamos, con respecto a eso. Está bien. ¿Cuánto tiempo puede hacer el RCP hasta que viene el aparato? ¿Hasta cuándo dejamos de hacer esto? Cuando nos cansamos. Y si ya mi físico no me da y estoy solo, hasta que yo me canse. ¿Por qué? Porque no hay... si no llega el desfibrilador, primero que si no llega el desfibrilador en los primeros minutos, por cada minuto que pasa se va perdiendo un 10% de chance de sobrevida. ¿Cada minuto? Cada minuto. Después de los 10 minutos prácticamente la chance es 0. Entonces, bueno, ¿cuánto estaré? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿20 minutos?
si no llega, y si no parar cuando llega el servicio médico. Se hace cargo ya de eso. Y a su vez se van perdiendo cuestiones importantes también, que a lo mejor ya no... Bueno, ya aunque justamente respire. si nos costaba decir RCP, ahora ya también se dice RCCP, reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Es decir, porque lo que interesa no es que el corazón después quede latiendo, porque si se perdieron todas las neuronas ya estamos muy mal. Entonces hay que hacer todo esto para que si la persona después de ese paro cardíaco logra restablecerse igual que antes del paro, quede igual y no quede en coma. De las emergencias que estás hablando, hay otra que es común que también es que se ahogue. Sí. No es RCP. No, pero está muy bueno lo que planteás, porque con el ahogamiento, en realidad que es atragantamiento, lo que pasa, no tenés, de aquí que llegás al paro cardiorrespiratorio, si llegaste al paro cardiorrespiratorio, no tenés posibilidad de salir. Entonces, ¿nos podés mostrar la maniobra de atragantamiento? ¿Cuál es si uno se está comió y se está atragantando, cuál es la maniobra en general que uno hace? Golpea la espalda. No, que uno hace esto, ¿no? Me estoy ahogando. Entonces, él se coloca por detrás. Primero, yo le pregunto, ¿podés hablar? Yo hablo, pero respira hondo y tosé. No hace falta ninguna maniobra. Tosé. No puedo toser porque está obstruido completamente. Te colocas atrás, explícala. Busco la referencia del ombligo de esa persona. Ahí coloco un dedo que puede ser el dedo índice de una mano. La otra mano va en puño. Entonces queda ubicada en el abdomen, arriba del ombligo, por debajo del esternón, ¿no? La parte baja del esternón. En ese punto voy a comprimir con fuerza hacia adentro y hacia arriba. Está bien. Y ahí sale el cuerpo extraño. Silvio, Esto es tremendamente importante, porque te pasa en un restaurante, en tu familia cuando estás comiendo, te pasa en un niño. ¿Cómo es RCP en un niño? Es igual, depende. Si es lactante, es compresión con 2 dedos. De 1, desde un año hasta 9, con una sola mano. Claro. O si lo hacemos con 2, lo hacemos más suave. Y de 9 para arriba ya igual que el adulto. Silvio, sos presidente de la Fundación Emergencia. ¿Qué es lo que es la Fundación y qué es lo que está haciendo en San Juan? La Fundación Emergencia es parte de lo que llamamos la empresa Emergencia, que es su nombre, Emergencia es nombre comercial, diríamos. La sociedad es International Health Service Argentina. Es una empresa de emergencia prehospitalaria, pero que va más allá, diríamos, de las ambulancias, podríamos decir. Nosotros de la Fundación nos encargamos de la parte de responsabilidad social empresaria, es decir, tenemos muchos programas de responsabilidad social, sobre todo dirigidos a personas mayores. Tenemos varios programas. Y el otro es la capacitación, justamente el tema de la muerte súbita, el tema de la RCP es donde nosotros capacitamos. Estamos hoy y mañana acá en San Juan capacitando a médicos, médicas, enfermeros y conductores en RCP de avanzada, mucho más complicado que esto, diríamos más avanzado, y en trauma. Son las dotaciones que son de la empresa de emergencia que están en las mineras. ¿Está estudiado cuántas vidas se podrían salvar si hubiesen cursos básicos de todo esto? No hay una. Lo que sí está comprobado que la cadena de sobrevida que empieza con el reconocimiento y la RCP básica y después llega el DEA y después llega la ambulancia, digamos. Lo menos importante es la ambulancia. Lo más importante, lo que recupera mayor cantidad de vida es saber RCP, pero con el DEA. Porque hay una cuestión importante que hay que saber. Lo que hizo Hernán no salva vida, no revierte la arritmia. Lo que la revierte es el choque eléctrico. Entonces esto es muy importante, digamos. Listo, yo cuando uno ve, vi a alguien y le empecé a hacer RCP y a los 2 minutos, ¡ah! No estaba en paro. Porque solo no sale, no revierte, ni con un puño ni con masaje. Entonces esto es, no te podría decir cuánto, pero mientras más desfibriladores externos tengamos en diferentes lugares, mayor accesibilidad, está comprobado. Yo te digo, trabajos que hay, uno de los más importantes, en casinos en Estados Unidos.
Si se le enseñó a todo el mundo, de todo lo que estaban ahí, a hacer RCP. Si la RCP y el desfibrilador llegaba antes de los 3 minutos, tenían el 75% de sobrevida. En la medida que iban pasando los minutos, cada vez menos. Entonces, vos decís, ¿cuánto podría salvar? Y si tengo un desfibrilador accesible, y el 75% lo podría salvar. Hoy debe ser el 5% más o menos. Si lo tomás en números así.